promoción y fomento de la lectura a través de plataformas digitales, donde la encuentran como Madame-Books15. Ha trabajado en la edición y corrección de distintos libros, como Devenir 2015 de Matías Cravero, Hijos de la Luna 2015 de Daniela Mendoza y en la antología Cuenta la Muerte 2016 por Editorial Corelli. También ha sido publicada en la antología Papel de Estraza y otros cuentos 2018 de Editorial Endira y recientemente incursionó como escritora independiente al publicar su primera obra titulada Una funesta ofrenda de 2024, una antología de cuentos. Junto a la autora la acompaña Edna Mireya Pérez Corona, quien hará los comentarios sobre la obra. Cedo la palabra a los invitados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en esta funesta ofrenda. El nombre de por sí me jala la atención. En este ámbito tan jovial, distinto, antagónico, y conociendo a Leslie Bertzabel, dije, interesting, vamos a leerlo. Y es una compilación concatenando una serie de palabras con un riquísimo lenguaje, con una expresión vívida que te va llevando, que me transporta y oh sorpresa, al final es total y absolutamente otra cosa en cada uno de los cuentos. Dígame por favor, maestra, ¿qué se siente exponer en su alma mater? Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los invitados que se encuentran, muchas gracias a usted. Y la verdad me siento muy contenta de estar aquí en la Feria del Libro de la UABC en su primera edición aquí en Tijuana. A pesar de que ya tiene 25 años, ha sido normalmente pues en la capital, pero afortunadamente ya se expandió y pues me siento muy contenta. Yo sé que usted también es orgullosa cimarrona, así que aquí ya estamos las dos egresadas y pues me parece magnífico que sigan promoviendo las letras y más desde una universidad. Totalmente de acuerdo. Qué bonito que tengamos además un público tan joven, tan diestro y tan amante de la lectura para que conozca la obra. La verdad de las cosas es que sé de la capacidad literaria de Leslie desde hace un buen tiempo y sin embargo leer los cuentos me llamó muchísimo la atención. Como soy medio desordenada, la realidad es que de los 18 cuentos, los puros nombres te jalan. Por ejemplo, hay uno que se llama No, un cuento que se llama No, un cuento que se llama La Sinfonía. Y entonces lo primero que hice, no leerlos en orden, pero dígame usted si están acomodados en un orden y por qué. Sí, de hecho es muy importante en esta parte el inicio y el final, o sea, los últimos cuentos. El primer cuento es 3 AM. Ese lo inicié por la idea de que yo normalmente soy una criatura nocturna, entonces yo sí suelo estar despierta durante la madrugada y es como mi momento creativo y mi momento de trabajar. Durante el día soy muy distraída y todo, pero en la noche, cuando ya está todo en silencio, es un momento donde ya me encierro en mí y puedo trabajar en ello. Fue mucho de pues, todo este trabajo de publicar un libro se dio durante la madrugada y también yo sé, como el personaje de este cuento, yo sé que es difícil tener de repente algunas voces autodestructivas que en la noche a veces no te dejan dormir, ¿no? Y que haces diferentes actividades para que puedas decir, ya párate, ya me quiero dormir. Y en el caso del último cuento, que es el de la sinfonía, también para mí fue muy importante que ese fuera el último, porque en este caso tenemos como si fuera pues, una orquesta que está dando un concierto y como tal, pues digamos que se cierra el telón. Entonces, así como se cierra ya el libro,
con ese cuento. Entonces, por eso era muy importante que este fuera el primer cuento de las del 3 AM y el último fuera de la sinfonía. Ya entre el orden me fui por títulos como, ok, tenemos por aquí un poquito de desamor, de tragedia, ok, tal vez aquí puedo ingresar un poquito, uno un poco más cómico, sarcástico, pero sigue siendo fúnebre. Entonces quise como que hacer ese orden. De igual manera yo he comentado que para mí los cuentos se leen de poquito, entonces como uno al día. Entonces pues también lo que ustedes consideren, si quieren leerlo de, me llama la atención este título, pues lo pueden leer, no hay ningún momento, no hay momento o hay algo donde yo les diga tiene que ser en este orden, pero sí, ese fue el motivo por el que estuviera acomodado así. ¿Por qué 18? Principalmente yo quería 15, porque 15 de mi cumpleaños, por si anoten, me gusta mucho el número 15, el 5, y de repente mientras estaba con este proceso de sacar el libro, fue que fueron haciendo más cuentos que no quería dejar fuera porque iban todavía con esta temática. Había otros, que tengo otros ahí, digamos, guardados en el baúl, pero sí, quería que fuera con esta temática. De repente ya tenía 18 y dije, no quiero sacar ninguno, pues vamos con 18. Bien, sí, la verdad de las cosas es que son interesantes y preguntaba el orden, ¿y por qué en ese orden? Porque de un cuento a otro nos disparamos de Plutón a no sé qué galaxia, Andrómeda si quieres. Son bien diversos, bien diferentes, cada uno tiene una gotita de Leslie, cada uno habla un pedacito de, como bien lo dice, con ese toque de humor ácido que es divertido y que hay que escudriñar. Me encantó, sobre todo la manera en cómo se maneja el lenguaje, ese matiz tan importante de poner sinónimos y antónimos para poder explicar algo. Me encanta la riqueza del lenguaje que tiene. Yo sé que tú, que eres amante también de las letras, vas a disfrutar mucho esta obra. Y me interroga el alma precisamente el cuento del no. Cuando vi el título, a mí que me encanta ver cómo sí, me dicen no, dije, a ver de qué se trata, ¿no? Y el asunto y la prohibición y vamos, si a ti te dicen no, pues con más ganas voy a ver cómo sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo por qué no? Sí, en este cuento, de hecho, para mí fue muy importante la estructura. Es el único cuento que de hecho está en segunda persona. Entonces, todo el tiempo le está hablando a alguien, le dice, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, te lo estoy diciendo a ti. Es tal vez como una narración que casi no solemos ver. Creo que se explora a veces más la primera y la tercera persona. Y lo quise ver así porque de hecho hay un cuento que, digamos, me inspiró en esta estructura que se llama Rubén, es de Luis Brito, es un escritor venezolano, y él tiene un cuento que todo el tiempo le está hablando a alguien que se llama Rubén, y es como diciéndole, digamos, la sociedad, como Rubén, no hagas esto, no hagas aquello, y digamos que va pasando a través de toda su vida en el cuento. Aquí en este caso, como les digo, me gustó mucho esta estructura y quise colocarlo en un personaje que está pasando por una situación muy deprimente, que se autolesiona, que digamos que va por tintes de alcohólicos. Entonces, sí, es bastante triste la vida del personaje de No. Y en este caso también se refleja mucho como la sensibilidad que tienen a veces las personas, porque por ejemplo nos muestra cómo es que ella sigue abriendo su corazón a pesar de que todo le sigue lastimando, y pues también se muestran algunos tintes, digamos, de autores que a mí me gustan. Por ejemplo, hay una parte donde dice no leas a Sabines, bueno, a mí me gusta Sabines, hay unos poemas de Sabines. Hay una parte que también dice no seas la muchacha ebria de Efraín Huerta. Es un poema que la persona me gusta mucho. De hecho, esa tiene anécdota
pero no sé si lo digo aquí en la web, se me van a quitar mi título. Porque me acuerdo, pues ustedes saben, ¿no? Quieres estudiar en la UABC, o bueno, en la universidad, que tienen sus amigos foráneos, y entonces se iban pues a la casa del amigo muy foreano, y pues ahí te pones a platicar y a convivir. Y hubo una ocasión en la que pues, me fui con mis amigos y iban a pasar por mí, y entonces dije, pues ¿a dónde me voy? Pues a la universidad. Entonces ahí iba yo, tipsy, ahí iba a María. Yo entrando a la biblioteca de la UABC a esperar a que vinieran por mí, y era como las, no sé, 7 de la noche. Y me encontré con ese poema en la sala de lectura. Estaba un compendio de Efraín Huerta y fue como que lo estuve hojeando y me encontré el poema de la muchacha ebria y me gustó mucho. Entonces fue como dije, yo te voy a incluir en alguna ocasión. Pero sí, el cuento, aunque es bastante corto, siento que impacta mucho. No hagas esto, no hagas aquello, o sea, no te lastimes, deja ahí. Pues, en general, siento que es un cuento que afecta. Me han dicho que les ha gustado mucho el cuento de No. Para mí fue muy difícil, aparte del cariño personal que le tengo a Leslie, fue muy difícil elegir cuál cuento me gustaba más o por qué me gustaba más. Porque, te digo, la verdad de las cosas es que me fui al índice, son cuentos muy cortos, muy cortos, pero la profundidad que tienen te hace releerlos. Y entonces, digo, además porque lo tenía que presentar el libro, lo tuve que volver a leer y volver a leer y volver a leer, y entonces le encontraba más cosas. Y eso es lo interesante, te digo, en esta riqueza literaria, en este producto, ¿no? Son como sus hijos. Entonces son hijos de carne de papel, de sangre de tinta, pero que tienen un pedacito del corazón de Leslie. Los veo y es una proyección de alguna experiencia. Entonces, digo, aquí me están diciendo que sí, entonces no vamos a hay un poema, cuento, así lo siento como poema porque se llama Rescatar. Y entonces la típica, en vida hermano, en vida, di las cosas, no te quedes con nada, pero ¿por qué? ¿Qué parte? ¿Cómo? Bueno, principalmente quiero decirles que a mi libro no entren tristes, ¿ok? Porque pues, si están tristes, no lo lean en ese momento, después estará un momento de estén bien y luego ya lo leen. Sí, pasan muchas cosas. Yo creo que específicamente el cuento de Rescatar es muy trágico en cuestión de que tenemos a esta pareja, este matrimonio, que digamos que a veces que la palabra rescatar tiene connotación hacia su relación y literalmente hacia su vida, por una situación en la que se encuentran los personajes. Entonces, sí, creo que fue como un momento donde, muy íntimo, donde tener que ver, ok, sucede esto con esas parejas casadas que tal vez se van guardando demasiadas cosas, incluso relaciones, se van guardando y se van guardando cosas y llega un momento en el que tal vez estallan y empiezan a sacar información de, no, sí, pero es que por esto, no, pero hace 3 años tú dijiste esto, ¿no? Y que digamos, esa nube o esa burbuja donde se encuentran, digamos, discutiendo, pues nos hace tal vez ignorar algunas otras cosas que suceden a su alrededor, como lo que sucede aquí en el cuento, donde está ocurriendo una tormenta. Ese cuento, siento que, por ejemplo, en la parte cerca del final, tal vez cuando lo noten, hay un donde en el párrafo inicia con ella. Y es un párrafo muy extenso. Yo cuando lo estaba revisando dije, es que necesito como poner ya un salto. Déjeme leérselo. ok. Dice. Pero no le cuento todo el final. No. Let me do this. Ella salió corriendo por el pasillo. El agua llegaba rápidamente casi a su pecho. Y fue apenas cuando tocó la reja que no pudo irse sabiendo que él no sobreviviría. Dio media vuelta llamándolo, gritando su nombre para que se escuchara a través del golpeteo constante, para que supiera que regresaba por él, que apostaba por rescatar el calor del amor que había nacido hacía 5 años.
y que habían dejado enfriarse. Se me enchina la piel, textual. Rescatar. Te digo que cuando yo lo leí, todo el libro, primero leí los 3 que más me llamaron la atención. Y rescatar no fue uno de ellos. Pero cuando lo lees, y luego cuando le das el sentido, y luego cuando te pones en los zapatos del personaje, ¡ay! Rico. ¡Ay! Digo, yo me podría pasar el resto de la tarde, pero no podemos. Hay uno que me gusta también mucho que se llama Polvo Eres. Perdón. Tiene una parte de poema. Quiero irme un día soleado de una primavera reverdecida, llena de brotes y de flores, y buscar mi jardín del Edén. O sea, tiene un poema en un cuento que nos habla, que puede ser el retrato de, ustedes son muy, muy jóvenes, pero el retrato de cualquiera de los cuentos de los pueblos de mis padres, míos, pero como usted, pues no, usted no es de usted, entonces ¿cómo? El cuento de Polvo Eres yo creo que explora como un ambiente un poquito más regional, que de hecho es algo en lo que me gustaría también, bueno, tengo varios cuentos como con este tinte regional, y en este caso lo quise incluir porque estamos situados en un pueblo donde en el mismo inicio dice que pues, el alma, la vida del pueblo se ha ido, al igual como el alma de los habitantes, y se encuentran en un panteón, y en una de las inscripciones viene pues esa frase del poema que acaba de leer, y de hecho ese poema es de Amparo Dávila, es un fragmento que aparece en una antología que ella tiene que se llama El huésped y otros relatos siniestros, y viene al final, y me pareció a mí una manera magnífica de honrar el hecho de que, por ejemplo, hay 2 cuentos de Amparo Dávila que en ese compendio específicamente trae ilustraciones, y son ilustraciones que a mí me inspiraron en escribir algunos de los cuentos aquí. Uno, por ejemplo, es conocido como La cocina de la señora Amelia, donde en la ilustración aparece una olla ensangrentada. Hasta ahí los voy a dejar, ya se imaginarán de qué es. Y en la otra aparece como un estanque y se ven por ahí unos ojos. Entonces es otro cuento, pero por ahí los voy a dejar. Pero en el caso de Polvo Eres, recuerdo que yo, como dice, está como en un pueblo, como ya abandonado, ya tiene unos 7, 8 años quizá, que viajé con mi papá y mis abuelos por algunos pueblos de Sinaloa, mi familia es de Sinaloa, y mi papá quería llevar a mis abuelos pues a ver a sus familiares y todo. Entonces yo solamente me pegué porque yo quería ir en el road trip, ¿vale? Y pues mientras yo iba y veía y ellos se saludaban y todo, yo estaba observando, y es algo que a veces no suelo hablar mucho, pero sí observo, y todo lo que observo a mí me inspira. Entonces recuerdo que estaba ahí y yo veía las casas y yo veía el lugar y toda la tierra y los panteones tan abandonados y todo, y pues de ahí digamos que fue naciendo este cuento, que tal vez nos puede tocar como de una manera muy real. O sea, las personas que tal vez han estado en esos pueblos o algo pueden decir sí, o sea, así es, ¿no? Así son. Y de igual manera, ¿no? Pues vemos también cómo es que en estos lugares también suelen estar ya tumbas muy abandonadas, o sea, que incluso ya las fotografías ya se las comió el sol y todo, ¿no? Entonces eso es algo que quise representar en este cuento. Polvo eres, que en polvo te convertirás. Sí, totalmente. Puede ser ese pueblo, pero puede ser cualquier otro pueblo, inclusive de la Baja California. Nos encontramos y decimos, acá en el norte, no, nosotros modernos, no es cierto. Nos vamos a inclusive lugares recónditos de nuestra propia ciudad. Y si no has tenido la oportunidad de ir a visitar un panteón, o sea, eso de visitar un panteón, la frase nada más me estremece, pero ir a ver un panteón, la experiencia, te vas a dar cuenta que mucho retrata
este cuento de polvo eres, ¿no? Y la narrativa. Este fue un cuento que me pareció muy coloquial, muy como si estás platicando con tu amigo, o sea, la profundidad va más allá, va en la experiencia que tienes, ¿no? No, de hecho, yo disfruto mucho la lectura regional y como era lo coloquial. O sea, por ejemplo, los cuentos de Llana en Llamas de Juan Rulfo, ¿no? Son los que disfruté muchísimo por el lenguaje coloquial que tiene. Entonces, sí, es algo que me gusta y que, les digo, tengo ahí varios cuentos, así que o se publica otro libro, o entran a concursos, pero sí, tengo ahí varios cuentos porque me gusta mucho leer y me gusta mucho escribirlo. Aparte, está nominada para en un concurso. Ah, sí, bueno, ¿cuándo fue? Creo que fue este lunes, me enteré. Hay se llama Premio Nacional Sofía Filco, que es de la Feria Libre de Coyoacán, y quedé de finalista en este concurso con un relato. El relato se llama Huele a muerto. Entonces yo bien las libres, es lo que me gusta escribir. Sí, de hecho, bueno, el cuento ya volví que lo lean, pero brevemente habla de un feminicidio. Entonces, sí, es lo que quise plasmar. Pero sí, afortunadamente fui finalista y estoy contenta. Muchísimas felicidades, honrosa. De verdad, insisto, los títulos, al menos a mí me jalan, y aun cuando el título del libro no me encanta, con todo lo ácido y entender y todo lo demás, los títulos de los cuentos muchas veces no tienen realmente que ver, o al menos siento que como que no se empatan con el cuento, y entonces más te llaman. Y hay uno quinto que elegí para esta presentación, adivinen por qué me gustó, se llama Locura. Ya sabrás, como enfermedad la sentí, el cuento como enfermedad, como déjame vivir, como la necesidad, como ese aprecio por necesitar, por querer, y como que se llama locura, ¿no? Entonces, ¿sí? ¿Estoy bien? ¿La entendí bien o no era por ese lado? Sí, por ejemplo, en el cuento, principalmente uno de los personajes dice, todos, o sea, él se presenta en el aula y dice, todos estamos jodidamente locos, ¿no? A partir de ahí, digamos, fue como que esa locura compartida con la que estos dos personajes se vuelven mejores amigos, y pues luego vemos que algo sucede con uno de ellos y la consecuencia que traen, ¿no? Siento que incluso también es una forma como, dicen que a veces como para estar, o sea, estás loco y a la vez es como una persona honesta o sincera, porque digamos que no tiene como un filtro, pero aquí podemos ver también, digamos, esa liberación de decir, ok, estamos todos locos y llévame contigo en tu locura, ¿no? En esa mente. Pero sí, recuerdo que eso lo escribí mientras estaba en la universidad también. Muchos de estos cuentos los escribí mientras estaba en la universidad. Incluso también algunos tal vez no, hubo periodos que tal vez yo no estaba como muy bien de mi salud mental y tal vez tiene como esos tintes funestos. Pero sí, o sea, en general, fueron momentos donde yo ya los tenía ahí guardados los cuentos y fue cuando dije, necesito hacer algo con ellos. Necesito sacar un libro, ya. Ahora sí que concatenar los sentimientos, y precisamente parece que me adivinó la pregunta, porque ves el libro, lo lees, lo relees y te lleva a la profundidad, te lleva a la reflexión. Eso de que no lo leas si estás triste, a lo mejor sí, porque te das cuenta que hay alguien que explica tu tristeza. Hay cuentos en los que me empato o empato algún momento de mi vida, ¿no? Digo, a lo mejor no necesariamente ese momento, pero sí recuerdo que en algún momento me sentí así y que no sabía cómo expresarlo. Insisto, la riqueza del lenguaje, la expresión literaria, ese cómo se amarra una palabra con la otra, te dibuja el cuento. Y en esos dibujos hay muy pocos y son muy sencillos, pero son
una representación. La verdad es que no se ven así como que honestos, se ven más como de ofrenda. ¿Quién los hizo? ¿Y cómo le dijo así hazlos? ¿O solito? En caso de la portada, ¿Sí? Por ejemplo. ok, yo recuerdo que el boceto de la portada yo le di algo muy feo a la persona y era, entonces yo le dije, o sea, quiero que sea una funesta ofrenda, o sea, ese es mi título, funesto pues por el ambiente de los cuentos y ofrenda a la vez porque es mi primer libro, es algo que yo estoy mostrando ante el público y yo le dije, quiero que sea, le dije, una monita sentada con flores, así una canasta de flores, o sea, y como entregándolo, ¿no? Ya luego, él ya sí lo hizo bien, yo hice un boceto y todo fue de lápiz, pero sí, básicamente eso era lo que yo quería, representar, digamos, esa ofrenda, como su mismo título lo dice. Y sí, nos encontramos ya mucho más bonitos, vamos a decir, estos ramos que pueden representar precisamente esto, una ofrenda ya no tan funesta, ¿verdad? ¿Y por qué blanco y negro? ¿Por qué me obligó a vestirme de negro? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, grises, blanco, monocromático, ¿por qué? Sí, por lo mismo de que es lo que quería representar con el libro, esta ambientación funesta, esta oscuridad, digamos, que pueden llegar a encontrar en el libro, pero a la vez como esa claridad de lo que vemos en algunos personajes. Por eso todo el ambiente y todo lo temático fue oscuro, no sé, como dice, la obliga a vestirse de negro. Yo uso en mi ropa normalmente mucho negro, mucho morado también. Y es lo que también quise, no quise que fuera también todo eso acorde. Y sí, o sea, la verdad es que el libro te va llevando en este tránsito que a lo mejor puedes pensar en una serie de pasajes de tu propia vida, ¿no? Esta creo que es una de las cuestiones más bonitas del propio conjunto de cuentos, que de alguna manera se conecta contigo con algún momento, ya sea porque lo hayas vivido personalmente o porque lo haya vivido alguien muy cercano a ti. Pues sientes los datos como si te lo estuvieran, como si tú lo hubieras en un momento dado a luz, porque cada palabra te puedes decir a ti mismo cómo no pensé en esa palabra, cómo no pensé en esa frase. Hay esa conexión. ¿Qué tan difícil es? ¿Es la experiencia personalísima? ¿Es lo que me contaron? ¿Es lo que vi? ¿Es todo? ¿Sí? ¿Venido de mi propiedad? O sea, vamos, de Leslie. Es todo de lo que observo, de lo que escucho. Por ejemplo, hay muchos cuentos que, por ejemplo, unos que les mencionaba, ¿no? El de la cocina de la señora Amelia, por esta ilustración. El otro se llama Quieta, es por otra de las ilustraciones de que aparecen en este compendio de Amparo Dávila. Y también suelo hablar mucho de canciones. Yo escucho música todo el tiempo, yo necesito ruido todo el tiempo en mi mente. Y hay varios cuentos que nacieron a partir de algunas canciones. Por ejemplo, el segundo cuento se llama Quédate. Hay una canción que se llama Stay, como mismo. Es de un grupo que se llama Hers. Y específicamente en el coro hay una parte donde dice, o sea, como que se está cayendo el cielo, o sea, está lloviendo muchísimo y yo solo quiero que te quedes. Entonces para mí, o sea, esa frase fue, esto me gusta para un cuento. Y a partir, ¿no?, de ahí, por ejemplo, van haciendo. Hay un cuento también que se llama Emily y hay una canción que es del mismo título de un cantante que se llama Mika, es británico. Y, o sea, como tal, el título de la canción es Emily y hay una parte donde la canción dice como de, le digo que me voy a morir y eso es lo único que le da risa. Entonces para mí fue como, me encanta Emily, o sea, es como que tan sarcástica, irónica, y necesito escribir un cuento acerca de ella. Entonces pues lo van haciendo así. Hay una que se llama Colección de Corazones y también está la canción tal vez muy popular que se llama Jar of Hearts de Christina Perry,
que no va como con el cuento o la canción, pero para mí era como esa frase, o sea, es así, o sea, una frase, algo que me llama la atención de esa canción, de esa ilustración, de ese momento y digo, lo quiero hacer una historia. Entonces sí, varios de los cuentos nacieron a partir de eso y trato siempre como incluso de meterme como un poco en el personaje y decir qué es lo que está sintiendo, qué es lo que sentiría una persona así. Pero sí, básicamente fue como de todo eso. Me encanta escucharla cuando me cuenta cómo hace cuentos, por esa facilidad. Y de verdad, pocas personas he encontrado con esa riqueza literaria, con esa riqueza, con ese bagaje de palabras tan disímbolas que pueden encontrarse y hacer poesía, hacer literatura. Nada más, sin hacer spoiler, pero por ejemplo, el cuento de Quieta fue uno de los primeros que leí. Estilo, ¿verdad? Quieta, pues, te quiero. No, yo no. Pero no tiene nada que ver el título con el cuento. Entonces lean, está bueno. Y ya sé que se nos está terminando el tiempo. Nada más quiero, si me permiten ustedes, terminar con los agradecimientos que Leslie pone en su libro y dice: gracias al amor, la tristeza, las risas con amigos, los corazones rotos, a mis demonios, a los libros. Muchísimas gracias, Leslie, por permitirme presentar este extraordinario libro. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. De una por una. ¿Cómo fue el proceso para escoger cada cuento? Para decir estos cuentos no, estos sí, ¿por qué? Ok, en este caso, como yo tenía muy identificado cuál quería que fuera la temática, fue qué cuentos tengo, porque les digo, estos cuentos ya tienen ahí sus 8 o 9 años, no sé, y nunca los había sacado a la luz. Entonces, para mí fue como, ok, necesito ya ponerme a trabajar en esto, o sea, yo quiero publicar un libro, quiero publicar estos cuentos. Ok, me puse a revisar qué cuentos tenía. Dije, bueno, esta puede ser, porque la mayoría son de esta temática, me gusta escribir mucho así. Tal vez a diferencia de como me pueden ver como siempre muy sonriente, pero mi cabeza a veces no está tan bien. Pero sí, básicamente me tengo todos estos cuentos, quiero esta temática, fui escogiéndolos y pues ya, ahora sí ya vino todo el proceso de la parte de edición, de ver cuáles podrían funcionar, cuáles se quedaban fuera. Y también, como les digo, tengo otros que sean un poquito más un tinte coloquial, entonces dije, ok, estos quedan fuera porque van para otra cosa, ¿no? Pero sí, básicamente. Gracias. Sí, por favor. Mencionaste que te gusta mucho como la literatura de la región, ¿no? Pero ¿cuál es el antecedente de una promesa prenda? O sea, ¿cuál es este otro autor o este otro libro que tú digas, se podría... ¿Te parece? Ajá, podría ser una, no tanto la literatura similar, sino esa emoción, porque honestamente yo entré triste tu libro, me hubieras avisado antes y salí entendida, salí encontrada, salí con esa sensación de que otra persona había empatizado conmigo y escribió eso para mí. Entonces, ¿qué leo ahora? Que tú digas, este es el antecedente, este es el marco histórico de una fineza prenda. Okay, muchas gracias. Por ejemplo, varios de los cuentos de Amparo Dávila, en esta compilación que ella tiene de El huésped y otros relatos siniestros, es como mucho a la cotidianidad. No hay tal vez esta criatura o este monstruo abajo de la cama o algo así, porque de hecho como tal yo no suelo leer terror, o sea, yo soy muy miedosa, entonces es más como lo sombrío dentro de la vida diaria, de la cotidianidad. Ese es, por ejemplo, es uno de los títulos. A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, Antonio Malpica. Hace poquito él estuvo aquí el jueves, de hecho, y él escribe también de una manera como muy sombría, pero a la vez como su público suele ser entre juvenil
incluso a veces como un tinte, tiene algunos libros que son más de tinte infantil, pero por ejemplo él tiene toda una saga que es el libro, la saga El libro de los héroes, que inicia con 7 esqueletos decapitados, entonces imagínate el título. Tiene como que todo ese tinte de fantasía mexicana, es muy buena, y pues tenemos como que esos, lo sombrío. Y pues sí, por ejemplo son esos títulos. Me gusta mucho leer a Ángeles Mastretta también, ella también escribe mucho como de la cotidianidad, me encantan sus diálogos, yo creo que sus diálogos siempre son icónicos. Y pues sí, básicamente pues esos son algunos de los autores que yo leo y que de alguna manera también me inspiran. Y Juan Rulfo también. Sí, gracias. De hecho, el libro sí tiene datos como que de miedo, como que de suspenso, pero no de terror. Esa cotidianidad, por ejemplo, hay un cuento que se llama La Dama, que puede ser que a lo mejor tiene más tintes así como que de miedo, pero muy cotidiano, ¿no? Algo que puede suceder, digo, traducido con esta facilidad y con esta magia en las palabras. Sí. ¿Alguien más? Sí, por favor. En ocasiones lo más complicado de un cuento es el cierre, o concluirlo. Sí. No sé si hubo algún cuento que te costó como más trabajo terminar o concluir. Muy interesante pregunta, porque a mi gusto los cuentos, casi todos, te puedo decir que el 99% de los cuentos te deja para que tú termines. O sea, te lo deja a tu imaginación. Y eso está muy padre también, porque si entras triste, dices, bueno, puedo ir construyendo el final y apropiarme del cuento más en esa empatía que comentaba. Entonces, a mí me parece que ese terminar cada uno de los cuentos es del lector y está muy padre, me encantó eso. Bien, gracias. De hecho, por ejemplo, ahorita que mencionó eso, en la semana pasada, me parece, se acercó alguien y me dice, lo estoy leyendo con mi hija y tenemos esta teoría, ¿no? Y ya me la cuentan. Y yo, no la había visto así, pero si tú quieres, así puede ser. Claro que sí. Sí, o sea, porque ahí va como, o sea, te motiva a seguir tú de que, esto puede haber pasado, o esto más, ¿no? Entonces, me gusta que hagan como esas teorías a partir de los cuentos. Y yo creo que tal vez el que fue como que me sorprendió tal vez su final, porque quizá no era lo que yo había pensado al inicio, fue el de Colección de Corazones. O sea, yo tenía muy segura de que iba a ser esta mujer que literalmente recoge corazones humanos, o sea, los arranca y los pone en un jarrito. Pero no estaba segura como qué trasfondo iba a tener, y es yo creo que uno de los cuentos, y si me han dicho también, que puede dar para más. O sea, me dijeron, hasta ya puedes escribir la novela de ese, y yo como, no sé. Pero sí, creo que ese fue el que más me sorprendió de qué final, qué le podía dar a ese cuento, y yo creo que es también de los más largos, porque sí, no podía parar, o sea, porque yo no sabía qué estaba sucediendo. Yo también quería saber qué estaba sucediendo, entonces lo seguí escribiendo, pero sí creo que fue ese de los que más me sorprendió. Y por ejemplo hay uno que es así, ya me dijo que no le encantó, pero es el de No nos gusta el yogur. Pero eso es principalmente, o sea, yo sé por qué a mí me gusta mucho ese cuento, y es principalmente porque de ese yo sí estoy trabajando en una novela, que digamos ahí es la premisa, de cómo va contando, de esta manera se va a arruinar tu matrimonio a partir de la primera pastilla que tomes. Entonces, eso es lo que le dice su mejor amigo. Entonces, para mí eso es como algo que les estoy mostrando de esto, más o menos, va a tratar un libro en el que ya esté trabajando también de añales, y que no me he puesto a trabajar en ello, pero ya, ojalá, el siguiente año tal vez. Dice, no nos gusta el yogur, que quiere subrayar. Retomarás tu triste, vacía y larga vida con la única compañía fantasma de unos pocos años felices. Guácala. Puedes apreciar
que es como los discursos, ¿no? Puedes apreciar a la mejor que tiene muy buena voz, que utiliza muy bien las palabras, que la pronunciación, que se ve bien, pero el contenido, ¿no? O sea, no, pues, entonces, sí, y se lo dije, ese no me encantó, de hecho fue uno de los últimos, porque para empezar el título, a mí sí me gustó el logo, ¿qué tiene que ver? Entonces, no todos los cuentos te tienen que gustar. Me parece extraordinario que te des la oportunidad como lector de tú terminar el cuento, de tú darle, de sí entrar triste y sentir que alguien piensa como tú y que te saca de la esencia de tu ser las palabras que tú ni imaginaste. Entonces, eso está riquísimo. No con todos empatas, yo no con todos empato. Hay unos que, por ejemplo, el de la dama, lo veo hoy. Cuando lo leo, sí como que no, como que, pero la riqueza, insisto, la riqueza de cómo cada una de las palabras se va sumando, los signos de admiración, las comas, los puntos suspensivos, te lleva a interpretar, te empata con el cuento. Entonces, sí está para leerlo, y lo que me gusta es que no está para leerlo una vez y ya, ¿no? Cada vez que lo lees, te vuelves a sacar una nueva teoría, ¿no? Algo en lo que no habías pensado. Entonces sí está muy rico, la verdad. Sí, está de leerse. No sé si hay alguna otra pregunta en el comentario. Si no, pues pueden adquirir el libro aquí afuera. Tiene un costo de 180 y voy a estar firmando de aquel lado en el stand de la UABC. Y pues muchas gracias por acompañarnos.